y estimados participantes, bienvenidos a esta conferencia que estará a cargo del doctor José Francisco Espinosa Céspedes. El doctor José Francisco es abogado por la Universidad de Lima, maestro en Derecho Empresarial y cuenta con estudios de máster en Abogacía Digital por la Universidad de Salamanca en España. Asimismo es docente y asesor de tesis en pregrado y posgrado. Muchísimas gracias al doctor José Francisco que ya se encuentra en la plataforma Zoom. Él expondrá el día de hoy la conferencia magistral titulada La firma electrónica y digital. Su tiempo, por favor, doctor. Damas y caballeros, muy buenas noches. Realmente es un honor poder estar aquí con ustedes por la invitación del ICJ, una institución de prestigio que nos ha convocado para analizar el tema de la firma electrónica y la firma digital en el Perú. En ese sentido, nuestra presentación implicará un poco hablar de la tecnología, hablar del marco jurídico y los elementos que deben analizarse en este contexto trascendente, importante, de la firma electrónica y la firma digital. En ese contexto es importante tener en cuenta que hablar de firma electrónica es hablar de un mecanismo técnico, es decir, la tecnología relacionada con elementos que van a ser cogidos por el derecho a efectos de generar niveles de seguridad. Entonces, vemos cómo este contexto de firma electrónica es un contexto amplio que va a permitir generar respuestas a partir de criterios que requiera los seres humanos para interactuar en el mundo electrónico. Cuando hablamos de ciberespacio, estamos hablando de un contexto relacional donde las personas no se ven, pero interactuamos en el mundo de las redes y por lo tanto requerimos un cierto nivel de identificación con adecuada seguridad. Hablar de la firma electrónica es hablar de ese mecanismo técnico que interactuando los elementos de las redes, los procesos que implica el marco técnico, el marco jurídico y el marco organizacional, vamos a generar un mecanismo de incidencia real donde las partes puedan interactuar y sobre todo identificarse. En este proceso de identificación, miren cómo la tecnología juega un rol fundamental y a partir del marco tecnológico el derecho va recogiendo esos elementos generando respuestas adecuadas para lograr eficiencia en las operaciones y actividades jurídicas que vamos viendo todos los días y en todas las actividades. Entonces, de una primera instancia de análisis, vemos que las operaciones por medios electrónicos, sea de contratación electrónica, sea de comercio electrónico, vamos a ver que requerimos interactuar en ese proceso donde la firma electrónica va a ser un factor fundamental. En nuestro país, por ejemplo, vemos cómo esta firma electrónica, como mecanismo técnico, permite identificar a la persona. Ahora, este contexto de interacción en el ciberespacio va a tener ciertos niveles de seguridad. Hoy día hablamos de estándares de seguridad que requerimos efectuar permanentemente, revisar, para poder contextualizar estos procesos y estas formas de poder vincularnos, interactuar y autenticar nuestras operaciones electrónicas en el mundo del ciberespacio. Pero la firma electrónica es una tecnología muy importante que el derecho la analiza para recoger estos elementos que nos ayuden a generar un contexto cada vez más importante de trascendencia en estas operaciones y actividades que vamos presentando día a día. Miren cómo el proceso de interacción tecnológico nos lleva a determinar ciertas características donde esta firma electrónica, de su perspectiva amplia, como un bien inmaterial, nos va a ayudar a analizar y a ver cómo va a ir circulando de un proceso de menor seguridad a un mayor nivel de seguridad. Entonces, vamos configurando la interacción de la firma electrónica en un ámbito donde los estándares son fundamentales. Entonces, el elemento material e inmaterial juega un rol fundamental porque la tecnología va a implicar ambos procesos que permitan tener menos seguridad, más seguridad. Entonces, en ese contenido, cuando trabajamos con la firma electrónica, tenemos que hacer una serie de actividades y mecanismos que nos ayuden a generar, pues, efectivamente un proceso adecuado para determinar qué tecnología vamos a utilizar para lograr un mecanismo de seguridad. Si requerimos menos seguridad, haremos una inversión menor y, por tanto, el riesgo es mayor de ser afectados. Si requerimos una operación donde las actividades son de mayor trascendencia, tenemos que ir hacia un mayor nivel de seguridad
que el estándar analizado nos lleve a generar una respuesta adecuada en estos procesos de vinculación en el ciberespacio. Entonces la firma electrónica juega un rol fundamental porque nos permite tener certezas en este contexto de mayor o menor seguridad. Procesos donde el derecho va generando respuestas adecuadas, donde el marco tecnológico es un factor fundamental de incidencia en estos procesos. Entonces, uno debe analizar la perspectiva técnica para luego dar una verificación jurídica y poder interactuar en estos ámbitos de generación de actividades, pueden ser lucrativas o no lucrativas. Si estamos en el ámbito lucrativo, estamos en comercio electrónico, en e-business, actividades que generan, hoy día estamos haciendo prácticamente compras por medios electrónicos y requerimos pues que esas actividades sean cada vez de mayor relevancia y trascendencia. Y ahí iremos viendo qué es lo que requiere la exigencia de la operación electrónica para ver el nivel de seguridad que apliquemos. Entonces la tecnología de firma electrónica va a variar en ese contexto. Uno puede, por ejemplo, firmar electrónicamente con un lapicero electrónico y hay un nivel de seguridad. El tema es que uno genera un rastro y ese rastro podría ser alterado o modificado, por lo que ese nivel de seguridad requiere que se imprima el contexto. Por ejemplo, ocurre en el DNI. Tenemos en el DNI físico que uno tiene, pero luego podemos ir migrando a otras tecnologías que nos den mayor relevancia, mayor seguridad, hasta interactuar con firmas digitales, por ejemplo, donde se va a usar un par de claves. Podemos ir a las firmas biométricas, donde ya el tema, la firma biométrica es una firma electrónica que utiliza el rasgo biométrico para poder hacer interactuar en estos procesos. Entonces, en esa configuración de tecnologías vemos que efectivamente vamos de un ámbito a otro, de menor seguridad, pasando por niveles medios y altos de seguridad que determinan el proceso tecnológico. Entonces, hablar de firma electrónica es ponerse a analizar el tipo de tecnología que vamos a utilizar para efectos de incidir en el ciberespacio y por lo tanto hacer una actividad netamente electrónica que nos ayude a configurar estos procesos que sean más eficientes. Porque lo que buscamos es ser eficientes, ser eficaces en la actividad electrónica y sobre todo vincularnos adecuadamente y poder interactuar en estos procesos electrónicos, donde la inmaterialidad es un factor fundamental. La inmaterialidad es un elemento esencial de relevancia, donde el mecanismo de seguridad pues tiene que ser fuerte dependiendo de la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, cuando interactuamos en las redes, usamos una firma electrónica dando clic con el mouse a los términos y condiciones previamente haberlos leído, analizado. Entonces miren cómo el derecho nos lleva a que cuando interactuemos en nuestras redes es importante poder analizar los términos y condiciones porque ahí están las cláusulas que debemos cumplir para ser usuarios eficientes de la tecnología. Entonces, en ese proceso, en el sistema jurídico peruano, el hacer clic a unos términos y condiciones, estaríamos aplicando un sistema de firma electrónica de bajo nivel, pero es suficiente para que las partes puedan interactuar en ese proceso y utilizar sus redes sociales. Entonces, y siempre es el contexto, ¿no? De menor a mayor seguridad. Hacemos todo el proceso en la plataforma de la red social y por tanto hay un cierto nivel de incidencia. Nos hemos logueado en este contexto, hemos creado una cuenta y por lo tanto estamos actuando a nivel de el propio servidor de la red social. Pero lo importante es aquí ver cómo hablamos de tecnología y vinculamos a los términos y condiciones, que es el mundo jurídico, ese contrato que estamos aceptando, y requiere esos niveles de seguridad. Pero somos nosotros los usuarios los que debemos de verificar ese proceso e interactuar en esas características y en esas acciones. Entonces, en ese orden de ideas, vemos cómo la firma electrónica ya está prevista en el marco del Código Civil. El Código Civil peruano, a partir de la ley 27291, que es la ley que incorpora la manifestación de voluntad por medios electrónicos, y cuando uno requiera firma en el 141A del Código Civil, uno puede firmar, declarar su voluntad y firmar electrónicamente con este tipo de firma de tecnología, y por lo tanto no habría ningún problema. Pero luego viene el decreto legislativo 384 y nos genera ya no solamente que podemos hacer el elemento de la firma en el ámbito electrónico, sino en el ámbito digital, con lo cual el contexto de tecnologías va a darse en el ámbito electrónico, en el ámbito digital, en el ámbito biométrico y en cualquier contexto que requiramos manifestar nuestra voluntad. Es decir, ya podemos actuar, contratar e interactuar en el mundo electrónico con un marco legal eficiente, adecuado, que recoge el contexto de la firma electrónica
para efectos de generar nuestras actividades cotidianas en el mundo jurídico. Entonces estamos viendo tecnología recogida por el derecho, y aquí viene la interacción del derecho informático, es decir, cómo el derecho informático como rama del derecho que va a buscar una solución jurídica eficiente al problema de las tecnologías en la sociedad, nos va dando respuestas a partir de diversos mecanismos técnicos que nos van a ayudar a poder determinar características, perspectivas, donde la persona que interactúa en el ciberespacio, que interactúa en actividades de comercio electrónico, que actúa en contextos de contratación electrónica, va a tener un marco legal vigente que permita que su voluntad sea manifestada, y cuando requiera firma, utiliza la firma electrónica. Es decir, el ámbito civil nos lleva a un contexto de incidencia amplia del uso de las firmas electrónicas, y por lo tanto ahí viene el rol de los abogados para orientar a las personas, a las partes que van a interactuar en ese mundo, qué tipo de tecnología van a utilizar, y llevarlos al contexto de indicarles claramente cómo esas tecnologías van de las tecnologías menos seguras, tecnologías de una seguridad intermedia, y una tecnología de seguridad alta. Entonces, va a depender de qué es lo que requiramos, cuáles son los procesos de interacción en la actividad electrónica, y en ese contexto vamos a dar una solución eficiente. Entonces, la materia civil, por un lado, nos está recogiendo elementos del derecho informático para incorporar estos mecanismos de firma electrónica para manifestar la voluntad. Por lo tanto, queda en las partes determinar el tipo de tecnología que se va a utilizar para manifestar su voluntad y firmar en el contexto electrónico, firmar en el ciberespacio, firmar en su actividad de e-business, firmar en su actividad de comercio electrónico, y el mecanismo, ya no hay duda respecto a si es el medio electrónico, el medio digital, el medio óptico. Oficialmente la materia civil, interactuando con el derecho informático, dan una respuesta esencial en ese sentido. Vemos cómo este contexto de las firmas electrónicas, en el marco de la aplicación de las actividades por medios electrónicos, vamos a generar ramas del derecho civil y derecho informático para plantear estas soluciones eficientes en un contexto de menor tecnología, menor seguridad, tecnología intermedia, seguridad intermedia, a mayor tecnología y mayor seguridad. Entonces hay un contexto en el marco jurídico peruano que nos lleva a ser eficientes al interactuar en estos procesos, y sobre todo a tener pues una vinculación eficiente en el contexto de ser eficaces, ser eficientes en nuestra actividad electrónica de interacción por el mundo digital, por el mundo electrónico, por el mundo informático, por el mundo de las redes interconectadas. Y hoy día podemos hacer diversas actividades por los electrónicos, y podemos identificarnos e identificar también a las partes que estamos interactuando. Podemos, a partir de las firmas electrónicas utilizadas, en el marco que estemos señalando, ver cómo vamos a identificar a las personas, a los servidores y a las personas jurídicas que están haciendo actividad en el mundo electrónico. Entonces, el marco civil de derecho informático nos plantea esta solución para interactuar en el mundo electrónico, en el contexto de la firma electrónica. Entonces, la materia civil, el Código Civil, va a interactuar en este proceso y nos permite tener pues una incidencia real y directa en estas actividades y operaciones. Luego, vemos cómo hablar de firma electrónica es hablar de un marco tecnológico. Entonces, aquí el trabajo jurídico es analizar la tecnología para incorporarla en el contexto de las relaciones de las personas que interactúan en el ciberespacio, que interactúan en contratación electrónica, que interactúan en comercio electrónico. Y miren cómo en ese contexto, en ese marco universal de actividades y operaciones electrónicas, tenemos la firma electrónica en general, y decíamos que hay una serie de mecanismos de firmado electrónico, como, por ejemplo, usar un lapicero electrónico, agarrar el mouse y hacer un clic, plantear un firmado con una clave que yo la puedo mandar a la otra parte, o usar un par de claves, interactuar, usar el rasgo biométrico, cada día más eficiente en ese contexto. Y vemos que podemos catalogar a la firma electrónica como un conjunto universal de actividades, de tecnologías que van a tener incidencia de acuerdo a ese elemento que estemos utilizando, ese elemento tecnológico que estemos utilizando. Y va a depender de las partes con su asesoría legal qué tipo de tecnología quiere utilizar, y sobre todo vemos que esa tecnología se vincula con la identificación, con la vinculación, pero además con los niveles de seguridad.
Hoy día hablamos de estándares de seguridad que van a ayudar a ser cada vez más eficientes y eficaces en las actividades electrónicas para poder identificar las partes que interactúan en este mundo. Y vemos cómo en ese contexto de una serie de actividades electrónicas está la firma digital como un conjunto de firmas electrónicas que nos van a permitir interactuar en el marco del ciberespacio. Desde acá podemos decir que la firma digital sería un tipo de firma electrónica que va a vincularnos en las actividades cotidianas y en la acción. Pero hablar de firma digital es interactuar en un proceso donde también tenemos que analizar la tecnología. La tecnología es importante porque la firma digital, para firmar digitalmente, puedo usar dos tipos de tecnología. Una tecnología del tipo simétrico, donde yo tengo mi clave privada y transfiero a la otra parte mi clave privada para que la operación y la actividad sea procesada y por tanto validada. Si las partes están de acuerdo y es un entorno seguro, se podría aplicar. Pero eso no sucede en el ciberespacio, ¿no? Donde el entorno no es seguro. Entonces, vamos al segundo elemento tecnológico, es decir, la tecnología de firma digital asimétrica. Es decir, cuento con un par de claves, una clave pública y una clave privada, que a partir de ellos puedo hacer acciones e interactuar. Entonces, el trabajo jurídico aquí es importante y también nuevamente el derecho informático nos trae elementos de trascendencia para determinar el tipo de tecnología que voy a utilizar, el entorno donde estoy y las actividades que vamos a ver, porque hemos dicho que la materia civil admite todo tipo de firma electrónica para la actividad de interacción en el ciberespacio. En ese contexto, entonces, miren cómo el resguardo jurídico es fundamental para analizar los contratos, para analizar el tipo de tecnología que se va a utilizar y, por lo tanto, asegurar la actividad de las partes en el marco de ese contexto de dar menor o mayor seguridad. Y todo va a depender de un factor, el factor de la confianza. Entonces, normalmente, si uno no sabe ante quién está interactuando en el ciberespacio, sabemos que hay un servidor, habría que analizar el servidor, habría que interactuar y tendríamos que ir hacia un tipo de firmado asimétrico. Entonces, un par de claves, podamos vincular, firmar el mensaje con nuestra clave pública, con nuestra clave privada y cifrar el mensaje con la clave pública y enviarlo a la otra parte y que descifre con esa clave pública que va a estar disponible. Pero aquí el manejo esencial es frente a qué nos encontramos en la otra parte, cuáles son sus términos y condiciones. Entonces habría que analizar qué tipo de tecnología va a aplicar en su operación electrónica para dar seguridad. Entonces el trabajo jurídico es interesante porque genera pues una respuesta adecuada. Por eso decimos que el contexto del firmado electrónico utiliza tecnología. Y esa tecnología, una vez determinada con los contratos y con el derecho, vamos a generar una respuesta, sobre todo el derecho informático, una respuesta adecuada y eficiente a estos procesos de poder identificar y vincular a las personas que actúan en las actividades electrónicas. Entonces miren cómo ya en este marco de relevancia e interacción, vemos que la firma electrónica está admitida en la ley 27291, porque admite cuando uno requiera manifestar la voluntad y se utilice un mecanismo de firmado, se puede usar cualquier tipo de firma electrónica. Cuando uno actúa en el mundo electrónico, en el mundo digital, con la incorporación del decreto legislativo 384, donde incorpora el ámbito digital en este contexto de relaciones. Por tanto, cuando requiera formalidad, yo puedo manifestar la voluntad sin ningún inconveniente utilizando firmas electrónicas. Pero aquí viene el tema, que hemos dicho que no toda firma electrónica es segura, porque va mecanismo de menos a más, menor seguridad, seguridad intermedia y mayor seguridad. Entonces aquí el tema es cómo tenemos que interactuar en procesos de interacción, de sistematizar la normatividad respecto de lo que nos plantea la ley 27291 y además lo que nos plantea la ley de firmas digitales, ley 27269. Entonces tenemos dos mecanismos importantes que nos van a plantear criterios de análisis jurídico, pero un análisis jurídico a partir de un marco tecnológico. Por eso planteamos que hablar de la firma electrónica es entender un proceso técnico que vamos a virtualizar con el mundo jurídico a efectuar respuestas eficientes que nos lleven a interactuar en estos procesos y en estas acciones. Entonces el manejo se da cada vez más eficiente, nos va a ayudar a interactuar en estos procesos y que la labor jurídica hoy día tiene que necesariamente pasar por el análisis técnico
sobre todo los proveedores, qué tecnología nos están dando, los servidores, qué tecnología nos están exigiendo para manifestar las voluntades, cómo nos vamos a vincular, cómo se va a crear la evidencia respecto a la operación, a la actividad, a la manifestación de voluntad. Entonces miren cómo hoy día hablamos de un contexto legal, pero que necesariamente en el marco de la identificación en el mundo del ciberespacio requiere analizarse la tecnología. Y en ese proceso tecnológico jurídico surgen pues los procesos jus informáticos, es decir, la interacción del derecho informático en esta propuesta de desarrollo y de respuestas a estos fenómenos y a estos problemas que se pueden presentar si no verificamos adecuadamente qué tipo de tecnología nos está exigiendo el proveedor. ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿Qué proceso tecnológico se va a utilizar para poder manifestar la voluntad en el servidor del proveedor? Entonces, el contexto es interesante porque vemos que hay una propuesta técnica y una propuesta jurídica. Interactuando de la perspectiva de use informática, es decir, el derecho aplicado a las tecnologías, con los factores fundamentales del derecho informático, vamos a tener una respuesta a estos procesos. Entonces, un trabajo, un análisis profundo que hay que hacer, no solo el derecho, sino además la tecnología. Entonces, el análisis fundamental es ver qué tecnología se nos está ofreciendo, qué tecnología requerimos y para darle un resguardo jurídico en ese contexto. Entonces, hoy más que nunca se requiere analizar los términos y condiciones, se requiere analizar las exigencias, se requiere analizar la regulación que se está pactando, se requiere regular qué juez competente va a resolver el problema ante este supuesto que se pueda dar. Entonces, el derecho informático nos va planteando respuestas en ese contexto. Es decir, analizar el juez competente, ver bajo qué regulación vamos a estar interactuando, y todo eso lo encontramos en los términos y condiciones. Es decir, no solamente es dar clic, no solamente es ser usuarios de las redes sociales, sino ser usuarios racionales, sabiendo qué podemos interactuar y qué no podemos hacer para no perjudicarnos. Porque cualquier elemento que vaya contra el pacto que estamos realizando podría afectar la actividad y posteriormente podemos tener problemas en nuestro marco de interacción en ciberespacio. Entonces miren cómo en este proceso la firma electrónica también está recogida en la ley 27269. Por eso que tenemos que hacer un análisis entre la ley 27291 y la ley 27269, a efectos de determinar estos procesos y ver cómo se va a utilizar la firma electrónica. Entonces ya en el marco, en el proceso de análisis del objeto de utilización de la ley 27269, nos plantea que la firma electrónica se utiliza con la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga, donde se requiera manifestar la voluntad. Y hemos dicho que bajo la perspectiva del Código Civil, genera que la respuesta se puede dar utilizando cualquier tipo de firma cuando requiramos identificarnos, cuando requiramos manifestar la voluntad. Entonces el 141 nos plantea que el tipo de firma que se puede utilizar es cualquier tipo de firma electrónica. Y con el incorporado que es en el ámbito electrónico, digital, óptico u otro análogo, ya la posibilidad se abre a cualquier tipo de tecnología. Entonces, mire, el trabajo jurídico aquí está en no solo conocer la ley, sino, decíamos, generar acciones e interacciones informáticas para, a partir del hecho informático, dar una propuesta, una respuesta eficiente en este contexto y, por lo tanto, determinar, por ejemplo, cuáles son los tipos de tecnologías análogas que vamos a identificar. Y en los términos y condiciones nos están diciendo pues qué tecnologías van a utilizar. Y tenemos que evaluarlas de si nos conviene o no. A qué nivel de seguridad nos está llevando. Porque decíamos que la tecnología va de menos seguridad, seguridad intermedia, a máxima seguridad. Entonces miren cómo acá el punto de análisis importante es tener clara la tecnología que se va a utilizar en la operación electrónica, pero además ver el contexto de la aplicación jurídica que se va a dar, en este caso, utilizando la firma electrónica. Entonces, la firma electrónica es admitida tanto en la ley 27291 como en la ley 27269. Y de ahí viene la importancia de poder analizar esos contextos para una respuesta eficiente a las actividades que vamos realizando. Entonces la norma define la firma electrónica como cualquier símbolo basado en medios electrónicos. Cualquier símbolo, es decir, estamos en el contexto del sistema binario. Estamos interactuando en procesos donde
el factor fundamental van a ser los bits y los bytes que vamos a interactuar en este proceso. Cualquier símbolo basados en medios electrónicos. Entonces, ¿de qué tipo de símbolos estamos hablando? Habría que ver los términos y condiciones, los pactos del contrato. Entonces, esto es cualquier símbolo basado en medios electrónicos que es utilizado por una parte con con una intención de vincularse. Es decir, cuando interactuamos en el mundo de la firma electrónica, nos estamos vinculando. Entonces, las partes se vinculan, se identifican. Una vez que están vinculados, van a autenticar un documento electrónico. Van a autenticar el documento, es decir, van a generar un contexto de autoría respecto a la participación electrónica y van a dar una respuesta a la problemática de la importancia de analizar los contratos electrónicos que se generan en este contexto. Y volvemos al tema de la respuesta use informática, el derecho aplicado a las tecnologías, a la informática, a la electrónica, a los aspectos netamente que vamos a tener que vincular en ese proceso. Pero además de vincularnos y autenticar los documentos, vamos a cumplir con todas las características de una firma manuscrita. Entonces ya el contexto de firma electrónica es un contexto amplio. De ahí la importancia de una perspectiva informática que tenemos que incidir en el marco de relevancia que se está dando en estos procesos para dar una respuesta jurídica adecuada en este contexto tecnológico. Y en el ciberespacio, en el mundo electrónico, en la actividad de la contratación electrónica, el comercio electrónico, podemos utilizar porque la regulación nacional está admitiendo estos elementos. Pero nos está planteando un concepto amplio, cualquier símbolo basado en medios electrónicos, que nos vincula, nos permite vincularnos en ambas partes del mundo electrónico o autenticar un documento. Es decir, estamos dando la connotación que participamos autenticando con autoría en ese proceso. Y ese contexto, esa tecnología, nos tiene que permitir cumplir las características de la firma manuscrita. Entonces, miren, el marco de relevancia es un marco use informático, un marco de relevancia donde se mezclan los contextos para tener una respuesta de una perspectiva netamente derecho informático para estos elementos que se van dando en estos contextos. Pero el ámbito de aplicación es importante porque estamos viendo cómo estas firmas electrónicas van a estar puestas en un mensaje de datos. Entonces estamos hablando de bits y bytes, unos y ceros, sistema binario, mensaje de datos que la tecnología va a tener que analizar y por tanto es importante saber bajo qué tecnología estamos interactuando. Porque esos elementos, ese mensaje de datos va a estar además añadido, asociado lógicamente al mensaje. Entonces vemos cómo aquí ya interactúa el elemento lógico. Entonces el elemento del software, la característica, el elemento inmaterial. ¿Cómo añadimos? Tenemos que ver qué nos exige el contrato. Porque la norma es amplia, podemos interactuar añadiendo las firmas electrónicas, asociándolas lógicamente en ese contexto. Entonces, estos mecanismos nos llevan pues a ¿qué? A vincular a las partes. Pero además que las vincula y por tanto genera relaciones entre ellas, identifica cada una de ellas. Entonces, tenemos que identificarnos y estamos identificando a otra parte. Estamos identificando al servidor con el cual estamos interactuando. Estamos haciendo pagos electrónicos, donde también hay servidores de pago, pasarelas de pago. Estas pasarelas de pago también están interactuando y están identificando a el medio de pago que estamos utilizando. Y por lo tanto, estas firmas electrónicas como un contexto de aplicación amplio que van a estar puestas sobre un mensaje de datos, o van a estar añadidas, o van a estar asociadas de una perspectiva lógica, una perspectiva inmaterial, una perspectiva vinculando al software. Nos está vinculando por un lado y nos está identificando. O sea, somos firmantes que estamos identificados. Y con lo cual garantizamos que somos nosotros, porque estamos garantizando la autenticación. La autenticación del documento, estamos actuando como firmantes, estamos actuando como autores de la operación electrónica, pero además este conjunto de firmas electrónicas nos llevan, bajo la definición normativa, a generar un proceso de integridad del documento, es decir, mecanismos de seguridad que impidan que el documento sea modificado. Y si el documento fuera modificado, debe tener un mecanismo técnico que nos avise que el documento ha sido alterado y no darle, anularlo y por lo tanto hacer otra operación de firmado electrónico. Entonces aquí el ámbito de aplicación nuevamente es un ámbito tecnológico recogido por el derecho, pero una perspectiva amplia.
Y ahí la importancia y la trascendencia de analizar la tecnología, analizar el derecho. Entonces, por eso decimos y planteamos ese proceso de un análisis use informático, un análisis de derecho informático para interactuar en estos procesos y tener pues, una visión real y clara de lo que está sucediendo en este contexto de las operaciones electrónicas. Entonces, miren cómo la firma electrónica, de la perspectiva jurídica planteada por la norma peruana, con estos procesos de interacción de usos informáticos, nos plantea un ámbito de aplicación amplio. Entonces, aquí el trabajo jurídico es analizar la tecnología y dar el resguardo jurídico para efectos de poder cumplir y darle seguridad a las partes que interactúan en estos procesos. Por eso decíamos que para la aplicación de las firmas electrónicas tenemos que interactuar en un marco de operaciones técnicas vinculadas con el derecho. Y eso generan operaciones informáticas en este contexto, avaladas por el derecho informático. Y en ese contexto viene la firma digital. Entonces la firma digital es una firma electrónica, porque hemos partido de ese conjunto universal de elementos que nos van a llevar a utilizar una técnica de criptografía asimétrica. Entonces la pregunta es, ¿y qué es la criptografía? La criptografía no es otra cosa que la ciencia del cifrado. Cifrar una operación, es decir, ocultar la operación, generar una respuesta para evitar que terceros accedan a la información. Y estamos hablando que en el Perú la firma digital tiene que utilizar la tecnología de criptografía asimétrica. Es decir, nos está diciendo utilizar un par de claves. Una clave pública y una clave privada. Con la clave privada ustedes firman su mensaje y con la clave pública ustedes van a cifrar el mensaje, van a ocultar el mensaje, es decir, van a utilizar la criptografía como ciencia del cifrado, como la ciencia que va a permitir esos mecanismos donde la interacción tecnológica es fundamental. Por eso la importancia, y les reitero, la trascendencia del análisis técnico para darle la respuesta jurídica y avalar la operación electrónica. Y de ahí les planteaba en este proceso de análisis que nuestra firma digital es un tipo de firma electrónica. Entonces, el análisis parte por qué estamos pactando. Entonces, tenemos que preguntar a la otra parte, a la empresa con la cual vamos a hacer comercio electrónico, vamos a hacer una contratación electrónica, el tipo de tecnología que va a utilizar para identificarnos, para vincularnos. La ley peruana admite que la firma digital tiene que ser necesariamente un contexto asimétrico, con el uso de un par de claves. Y el par de claves tiene que ser único, es decir, que si yo firmo el mensaje y les envío a ustedes anexo, añejo, en forma vinculada lógicamente con funciones matemáticas, tiene que ser un par de claves único, de tal forma que si yo firmo con mi clave privada y les envío mi clave pública para que verifiquen la información firmada, ustedes no pueden conocer mi clave privada. De lo contrario, se cae el sistema. Entonces ahí viene el tema tecnológico, análisis técnico, es decir, porque no vaya a ser que el proveedor o la operación electrónica diga un sistema asimétrico, en realidad es un sistema simétrico y podría generar un problema ahí importante. Entonces miren cómo el derecho informático nos lleva a cuestionar y a plantear estos elementos y a ver la visión con una perspectiva diferente para poder interactuar en estos procesos. Entonces este par de claves único, la clave pública y la clave privada, van a estar asociadas. Por el contexto de eso, ¿no? Tenemos que generar una vinculación, una identificación a partir de la asociación de esas claves, la clave pública y la clave privada, que van a estar relacionadas matemáticamente entre sí porque finalmente generan una cadena de datos que van a tener que estructurarse en el proceso de interacción y por lo tanto, la persona que conoce la clave pública, porque nos dijo, nos señaló, nos planteó el contexto, que tenemos que de alguna forma hacer conocer nuestra clave pública para que identifique nuestro documento firmado y para que determine esa operación, el momento que se dio, la vinculación, la identificación, la autenticación y la integridad, es decir, que la operación no ha sido alterada, porque si fue alterada hay que anular la operación y volver a plantear una nueva operación, porque estamos en un contexto de seguridad. Entonces decíamos, seguridad y tecnología. Seguridad y tecnología que va a dar ese marco de relevancia técnica, pero que el derecho aborda a partir de operaciones informáticas para dar respuestas eficientes a estos problemas que se van dando día a día. Todos los días se dan estos contextos y tenemos que enmarcarnos en este marco tecnológico.
Por tanto, ¿qué se requiere para firmar? Primero, proceder al tema de cumplimiento normativo. Segundo, analizar la tecnología, ver el hardware. Voy a usar un token criptográfico, voy a usar una tarjeta criptográfica, qué tipo de hardware voy a utilizar, y eso está en las pautas que estamos pactando con el proveedor. El tipo de software, cómo va a ser la incidencia y estos procesos que se van a dar en este contexto, cuáles son las características, cuáles son los ámbitos de relaciones. Entonces vemos que hay un marco de relevancia importante y en este software tenemos que analizar qué tipo de, de generación de claves. El software genera solo una clave privada, entonces estamos hablando de tecnología simétrica. Si el software genera un par de claves, clave pública y clave privada, estamos hablando de una tecnología asimétrica. Y luego hay que analizar el certificado tiene que ser válido, no debe estar cancelado, debe estar vigente. Y hay que vincular la fecha de la vigencia, porque vencida la vigencia ya no tiene validez. Fallecida la persona no tiene validez. Entonces miren cómo el certificado digital, que va a estar firmado digitalmente por la entidad de certificación, que es la emisora, vinculados adecuadamente con el proceso de interacción del entidad de registro, se generan las claves. Pero claro, se generan las claves a partir de un análisis contractual entre el marco jurídico y el marco técnico que estamos utilizando. Y ahí surge el contexto de las entidades de certificación y de registro que van a interactuar para validar la entidad de registro. En el mundo físico, finalmente, manda el mensaje a la entidad de certificación a efectos que podamos tener pues, una respuesta adecuada y poder configurar estos procesos que nos ayuden. Entonces, miren, este proceso de firmado digital, nuevamente tenemos al derecho informático que interactúa en este proceso. Para el tema del hardware tenemos que, lo vamos a comprar, contrato de compra-venta. A nivel software nos da una licencia, cumplir la licencia, por lo contrario, si incumplimos la licencia, tendremos problemas posteriores. Cumplir los criterios de la certificación digital, ver que se cumple el parámetro de la generación de claves. Y además, estos procesos deben darse adecuadamente. Entonces, miren cómo ya se va enmarcando un proceso que nos ayuda a vislumbrar que el marco de la firma digital requerimos ese proceso técnico y jurídico, unas operaciones informáticas que nos ayuden a dar relevancia, respuestas, seguridad a este contexto del firmado digital, firmado electrónico. Por otro lado, entonces, si estamos en un sistema simétrico, y aquí viene el tema del análisis jurídico, la tecnología que estamos implementando en la operación electrónica, porque puede suceder que nos digan, sí, vamos a usar firma digital, pero el proveedor no nos está engañando, es un firmado digital, pero con una clave. Pero no va a decir que es una clave, va a decir un firmado simétrico, una firma digital simétrica. Debemos entender que nos está diciendo que la tecnología es de una sola clave, una clave privada que nos van a generar y que tendremos que compartir con otra parte para poder hacer la operación electrónica. Pero la pregunta ¿es segura esa operación electrónica? ¿Tenemos confianza en otra parte? Entonces el análisis es importante, por eso partí esta conferencia señalando y planteando la importancia de ver el tema técnico. Si no analizamos el tema técnico, podemos tener problemas jurídicos posteriormente. Y el proveedor ha cumplido, nos dio una tecnología de firma digital. Entonces miren cómo la respuesta es informática. El derecho informático nos lleva a ese análisis más fino. ¿Qué tipo de tecnología utilizamos para dar una respuesta jurídica en ese contexto? Porque si nos está señalando en los términos y condiciones que el firmado es simétrico, tendremos necesariamente que compartir la clave privada, con lo cual generamos un entorno de riesgo. Confiamos en el proveedor, confiamos en la operación electrónica que está en un contexto ciberespacial contra un servidor. Entonces, miren qué interesante el análisis de los términos y condiciones. Eso nos da una visión clara de la importancia que tiene el derecho informático en este conjunto de operaciones y actividades cada vez más importantes. Luego, si los términos y condiciones dicen que vamos a interactuar en un sistema firmado asimétrico, ahora sí tenemos más certeza. Porque el sistema asimétrico decíamos que usar la criptografía, ¿de qué tipo? Usando un par de claves. Una clave pública y una clave privada. La clave privada no la vamos a compartir, la vamos a mantener en reserva. Lo que compartimos es la clave pública.
Pero lo importante es que bajo el marco normativo peruano, a partir de la clave pública, ustedes no puedan conocer mi clave privada. Porque si la tecnología permite que ustedes puedan conocer mi clave privada, bajo el sistema jurídico peruano no tiene validez esa firma digital, asimétrica. Por eso ha planteado una firma con criptografía asimétrica, que cumple esos parámetros. Entonces, bajo el sistema jurídico peruano, tenemos que mandarle la clave pública o decirle a la otra parte dónde está, puede vincular el link para que valide y verifique nuestra clave pública, ¿no? Y sepamos que nosotros firmamos ese documento. Entonces, nuevamente, el tema técnico que hay que analizar en un marco jurídico para interactuar en estos procesos y tener una respuesta adecuada en estas actividades cotidianas en el ciberespacio. Acá, por ejemplo, los invito a revisar la revista Use, donde ustedes, si gustan, podrán profundizar un poco más y podrán encontrar características más profundas respecto de la firma electrónica, la firma digital, cómo se han ido analizando en el contexto jurídico peruano, que ha sido publicada en la revista Use de México, una de las revistas más leídas a nivel Iberoamérica. Y en este contexto planteamos ese elemento y justo acaba de publicarse en la revista Cajur de Brasil el artículo en portugués. Miren la trascendencia de la importancia de la firma electrónica digital bajo esta concepción, que este artículo ahora ha sido publicado en portugués. Porque hay interés, ¿no? O sea, conocer cómo se va interactuando esa perspectiva de informática para saber que nuestro país también tiene un proceso tecnológico y estamos permanentemente interactuando en este contexto. Ustedes tienen el link y la revista Use, su link es revistause.com. Ustedes lo buscan en Google y ahí pueden encontrar, van a archivos y encuentran el artículo que se ha publicado, ¿no? O lo pueden googlear también y lo pueden encontrar sin ningún inconveniente. Y como les digo, para los interesados, si quieren practicar su portugués, también lo encuentran en portugués. Porque la trascendencia e importancia, ¿no? Las actividades informáticas en el contexto no solo peruano, sino internacional, de la perspectiva de una interacción trascendente e importante. Entonces, hablar del firmado digital es hablar de tecnología. La norma nos está exigiendo criptografía, sistemas, mecanismos técnicos de cifrado. Entonces, tenemos que usar el sistema PKI, la infraestructura de clave pública, de tal forma que tengamos un contexto y un marco de referencia que proteja a las operaciones electrónicas. Por eso resalto la importancia del elemento técnico, analizar el elemento técnico y vincularlo con el proceso jurídico. De lo contrario, no tendremos protección. Y tiene que adecuarse al sistema jurídico nacional, porque la norma sí exige que sea el sistema asimétrico. Entonces, la infraestructura de clave pública, PKI, porque les pueden poner el sistema PKI, entonces deben saber que estamos en el contexto del sistema asimétrico. El par de claves, la infraestructura de clave pública, donde tendrán ustedes, manejarán la clave privada y me enviarán su mensaje firmado con su clave pública para yo determinar que ustedes firmaron ese mensaje. Entonces miren cómo tecnología y derecho, acciones informáticas y el derecho informático planteando respuestas eficientes en este contexto. Entonces, nuevamente, el análisis de la tecnología en los pactos y contratos para poder dar cumplimiento a estas operaciones. Y si hacemos una operación transnacional, tenemos que necesariamente verificar, ya no solamente que estemos en el sistema de clave pública, en el sistema PKI, sino analizar qué nos está exigiendo, qué juez competente ante un problema va a discutir la problemática, ante qué juez va a presentar la demanda. Y además tenemos que ver bajo qué legislación, porque de repente el pacto nos lleva a demandar al juez uruguayo bajo la legislación boliviana. Y estamos haciendo actividades de Perú. Entonces, miren la trascendencia del derecho informático que nos lleva a una visión transfronteriza, a un análisis macro de las actividades y las operaciones, ¿no? Genera un contexto mucho mayor, lo que les planteo como una actividad informática, de un sentido amplio, informática con el tema tecnológico. Entonces, son procesos que debemos tener en cuenta y validar. En el sistema jurídico peruano tenemos el régimen de entidades. La entidad ministerial competente, que es Indecopi, que va a plantear las actividades, todos los procesos, tiene la infraestructura oficial de firma electrónica, pero además va a regular el sistema para el ámbito privado y RENIEC para el ámbito público. El DNI electrónico lo emite RENIEC,
el sistema de claves lo emite RENIEC, y por tanto tenemos un contexto diferenciado, un régimen de entidades administrativas competentes, tanto para el ámbito privado como para el ámbito público. Entonces aquí tenemos que ver cómo estos procesos van generando pues acciones en la perspectiva. Entonces la visión ahora es una visión del mundo público y del mundo privado. El derecho informático interactúa en estos dos campos, vinculando las diversas acciones de derecho informáticas que se dan en el ámbito público-privado a efectos de poder tener un contexto que nos lleve a plantear un régimen adecuado, un régimen que nos ayude a interactuar. Entonces, bajo el sistema jurídico peruano hablamos de entidad administrativa competente. Y tenemos dos ámbitos. El ámbito de copy para el régimen del sistema y además de la actividad privada, y RENIEC para el ámbito público. RENIEC ha generado el certificado raíz para las actividades públicas y por lo tanto va a generar ese contexto en estas relaciones que se dan en el ámbito donde uno requiere interactuar bajo, y en este contexto de pandemia es fundamental, ¿no?, tener este marco de relevancia justo informático para generar respuestas adecuadas a estos problemas, a estos procesos. Entonces, nuestro sistema se caracteriza por tener un régimen de entidades. La entidad administrativa competente. En otros sistemas se habla de autoridad competente. Acá hablamos de entidad administrativa competente. En nuestro sistema ya se ha sido planteado. Pero además también tenemos entidades que ya participan a nivel de la entidad de certificación, que es la que se encarga de emitir los certificados, de emitir el par de claves, de generar la tecnología, el software, y esta entidad de certificación va a estar acreditada en Indecopy. Va a cumplir estándares para ingresar a la infraestructura oficial de firma electrónica y por lo tanto tener un régimen importante. Entonces la entidad de certificación actúa en el mundo electrónico y la entidad de registro valida a las personas en el mundo físico y plantea la solicitud de la entidad de certificación para que se dé este criterio. Hay que tener en cuenta cómo esta entidad de registro, al validar a la persona, está dando seguridad. Se le exige a la persona como un elemento fundamental dar información válida. No puede falsear la información, porque si la información es recogida en el mundo físico es falsa, va a generar un entorno de inseguridad en el medio electrónico. Y le va a estar dando la información, la entidad de certificación, una información que no es válida y finalmente va a terminarse anulando ese certificado electrónico. Entonces miren cómo este régimen de certificación se da tanto para el ámbito privado como para el ámbito público. Y la entidad de registro puede ser cualquier entidad pública que actúa, por ejemplo, validando a sus funcionarios y luego comunica a RENIEC. Y la entidad de certificación podría también trabajar con una entidad de registro paralela o generar una oficina que actúe como entidad de registro y permita que este régimen de entidades ya en la configuración de este proceso tenemos que interactuar a la hora de validar nuestros términos y condiciones, nuestro contrato que vamos a firmar con esta entidad de registro, que va a validarse con la entidad de certificación, para efecto que se cumpla lo que exige la normativa peruana, el sistema de tecnología asimétrica, es decir, el par de claves que su certificado electrónico, su certificado digital, que permite interactuar en este proceso. Y el certificado tiene que estar firmado por la entidad de certificación. Es muy importante porque está validando que su certificado de raíz es válido y está vigente en el sistema jurídico peruano. Entonces miren cómo este marco de relevancia ya podemos darnos cuenta que partimos de un proceso técnico, hay que analizar la tecnología, ir hacia un marco de verificación, el nivel de seguridad que nos plantea la tecnología, generar una respuesta jurídica y a partir de ahí ver si la tecnología cumple o no con los procesos que viene dando el contexto de las actividades electrónicas. Y a partir de ahí aplicar tanto la materia civil como la materia just informática que nos genera. A modo de conclusión, les puedo plantear que hoy día, en este contexto ciberespacial, en este contexto de pandemia, es importante la identificación, la vinculación de los firmantes, la plena identificación para efecto de la autoría, que uno es el que está firmando, pero además para que los documentos electrónicos estén autenticados, se evite su alteración, y eso nos genere pues una respuesta use informática adecuada para validar las operaciones electrónicas, para generar un contexto eficiente y sobre todo para plantear acciones que nos permitan ser cada vez más competitivos. El mercado electrónico es un mercado que mueve millones, entonces la certificación digital va a generar
conjuntamente con el contexto civil y el contexto de derecho informático, operaciones informáticas, un marco de relevancia importante para interactuar en estos procesos. Entonces, ¿qué nos genera? Un elemento de desarrollo profesional, un elemento de desarrollo personal, un elemento de interacción en este mercado electrónico que mueve la masa a nivel mundial. Muchísimas gracias, muy buenas noches y quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, doctor. En esta oportunidad no contamos con preguntas. No queda más que agradecerle a usted por su participación en esta conferencia y siempre dispuesto a participar con ICJ. Muchas gracias.